Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Muchísimas gracias a todos aquellos por sus mensajes, por sus amables palabras, por todas sus oraciones. Gracias por participar día a día en este hermoso tiempo con Dios. Reciban saludos cordiales nuestros hermanos de Lima, Perú, que son de los países que más continuamente escriben y siguen este canal. Y animamos a todos los demás en Centro, Sudamérica, en España, en Estados Unidos, amigos allá en Chicago, Illinois, donde recientemente estuvimos, conocimos nuevas iglesias, nuevos ministerios. Les enviamos un fuerte y caluroso abrazo. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Conociendo a Jesús, conoces a Dios. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. En este pasaje, cuando Jesús está llegando a una de las fiestas de Jerusalén, que es la fiesta de la dedicación, donde aquellas cosechas se celebraban y la gente empezaba a dar gracias a Dios por todo lo recibido. Está la gente acercándose a Jerusalén en el templo, y los judíos preguntan al Señor: si eres el Cristo, dínoslo. Y no es porque tenían verdaderamente deseos de conocer al Cristo. Realmente querían encontrar un motivo para desecharle o para sentenciarle a muerte. Así que cuando fue arrestado, y lo vemos en los últimos capítulos, cuando el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios Altísimo, si eres tú el Cristo, y él dijo: tú lo has dicho. Por eso es que cuando Jesús estaba en el pórtico de Salomón, que más tarde fue un lugar donde el mismo Pedro predicó uno de los sermones más memorables de la Escritura, donde miles de personas se salvaron, ahí los judíos le dicen: dínoslo. Pero Jesús dice: ustedes, os se los he dicho y ustedes no creen. O sea, Jesús sí ha declarado: yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él está diciendo: yo soy. Y todavía dicen: bueno, pero dínoslo otra vez. Como que suena absurda la pregunta de los judíos. Dínoslo si eres. Y él ha dicho bastantes veces: yo soy. Pero ustedes no creéis porque no son de mis ovejas. Y aquí hace un contraste entre las ovejas que son de Dios y las ovejas que no son de Dios. Porque cuando una oveja es de Dios, sabe oír la voz de Dios, sabe oír la voz de su pastor.
Como ya había explicado, cuando los rebaños se juntaban y vamos a decirlo así, se revolvían las ovejas en la noche para estar dentro del aprisco, dentro de aquel corral, para custodiar. Los pastores en la noche se juntaban, se unían para protegerse de ladrones o de depredadores. Pero a la mañana siguiente el pastor hablaba y decía: vámonos, y las ovejas oían la voz de su pastor, y ninguna oveja que no fuera de su rebaño le seguía, solamente le seguían las ovejas de su rebaño. Así también, por eso los judíos no podían entender cuando Jesús hablaba, porque ellas no eran de sus ovejas. Qué importante es ser parte del rebaño de Cristo. Seguramente tú has escuchado, has mirado ese cuadro tan hermoso, conocido como el buen pastor, donde aquel pastor está cargando una oveja sobre sus hombros. Y muchas veces la gente dice: oh, qué bonito, cómo me gustaría ser esa oveja que Jesús lleva en sus hombros. Pero la verdad es que cuando tú conoces el contexto, ¿por qué el pastor debía cargar esa oveja sobre sus hombros? No es que era su oveja favorita. Más bien se refería a una oveja que continuamente se separaba del rebaño. Y cuando el pastor marchaba, la oveja se retrasaba, o la oveja era rebelde y se apartaba una y otra vez. El pastor la sacaba de apuros, la sacaba de problemas, la defendía, iba a buscarla. Pero cuando era tan insistente esta oveja, llegaba el momento en que el pastor tomaba sus dos patas delanteras y se las quebraba. Así que era necesario que a donde quiera que iban, el pastor cargaba la oveja y la llevaba con el rebaño. Cuando acampaban, cuando llegaban a pastar, el pastor hacía descender la oveja, y la oveja comía cerca del pastor. Ella dependía enteramente de él. Era un proceso doloroso, pero necesario. Y llegaban a ser tan unidos después de esta dolorosa experiencia, que cuando la oveja se recuperaba, aprendía la lección y nunca más se separaba del rebaño. Por eso te decía, no quisieras ser tú esa oveja a quien el Señor le quebraba las patas. Pero cuando es necesario, el buen pastor no solamente ama, protege, también disciplina, corrige, amonesta. Y ese buen pastor está hablándote a ti para que escuches su voz, para que le sigas día a día. Y hay una cosa bien importante. Dice que las ovejas oyen la voz del pastor y el pastor les da vida eterna. Y nadie las arrebatará de su mano. Qué hermosa seguridad, qué hermosa paz podemos nosotros saber y disfrutar, que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Como escribiera el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el Padre nos ha dado con el Hijo. Él nos tiene en su mano y nadie nos separará de su amor. Ni siquiera las circunstancias, ni la enfermedad, ni los problemas. ¿Sabes? Hay gente que porque ha pecado, porque ha caído, sienten que el pastor les ha desechado, pero el pastor te ama y quiere nuevamente que vuelvas al redil. Quizás tú eres una oveja extraviada y el pastor ha venido a buscarte en este día y te dice: ven, aún eres parte de mi rebaño. Y si estás escuchando la voz de Dios en este día, ¿por qué no te reconcilias con Dios y le dices: Señor Jesús, perdóname? Hoy confieso que te necesito y necesito volver a tu camino, necesito volver al redil y disfrutar de tu amor. Si es necesario tratar conmigo, hazlo, Señor. No me quiero separar de ti nunca más. En el precioso nombre de Cristo te doy gracias por tu amor. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Mi deseo
es conocerte a ti, Señor Jesús.